En Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra programación en Plaza Pública. Vamos a hablar ahora de la bolsa. ¿Tú inviertes en bolsa, Adolfo Fernández? Todos los días te doy una vueltecica a los valores. A los valores, ¿no? Venga, pues vamos a saludar, como siempre, pues a los amigos del ICREF, el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, que nos hacen ser pues más ricos en todo, ¿no? En el bolsillo, en el espíritu y en todo. Y eso lo hace muy bien, bueno, pues su director. Luis Alberto Marín, doctor, ¿qué tal? Un saludo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La bolsa de la vida. La bolsa, como decíamos, pues llévate la vida que la bolsa está fastidiada, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy, fijaros, mira, vamos a echar la vista atrás. En el año 1987, los que ya teníamos claro que queríamos ser economistas, estábamos pendientes de la gran pantalla viendo una peli protagonizada por Michael Douglas y Charlie Sheen que se llamaba Wall Street. Entonces, un veterano agente de bolsa, Gordon Gekko, ilustraba a un joven aspirante, que era en este caso Charlie Sheen, a cómo había que invertir en bolsa. Bueno, esa primera gran película sobre el funcionamiento de la bolsa, insisto, nos tuvo a todos ensimismados, ¿no? A los que nos gustaban estas cosas, viendo el proceder, ¿no? Luego ha habido hubo un remake de esa película en el 2010. Recientemente, no hace mucho, la última más o menos así seria que se hizo sobre la bolsa estuvo protagonizada por DiCaprio, El Lobo de Wall Street. Bueno, en definitiva son muchas las películas que nos han enseñado el funcionamiento interno de la bolsa, ¿no? Que tiene un gran atractivo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, después de todo lo que hemos hablado en los programas anteriores sobre el funcionamiento de los valores, los activos financieros, renta fija, renta variable, hoy directamente nos vamos a ir al meollo, al centro de la inversión, que es la bolsa de valores. Y entonces vamos a hablar del funcionamiento, del origen histórico y de todo lo que tiene que ver con ese fascinante mundo de la bolsa de inversión. Y para ello pues traemos hoy otra invitada de excepción, que es la doctora Laura Nieto, que es doctora en Administración y Dirección de Empresas y profesora titular del Departamento de Dirección Financiera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica de San Antonio, que creo que ya la tenemos al aparato. Eso es. Laura Nieto, un saludo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Muy bien, encantada de estar esta mañana con vosotros. Introducción peliculera la que ha hecho Luis Alberto, ¿no? Sí. Es que siempre le pones a lo también romántico y demás para que entendamos todo muchísimo mejor. Los tiburones, todo esto, ¿no? Sí. Pero vamos a situarlo desde el punto de vista histórico, Laura. ¿Cómo es esto de la bolsa? ¿Cuándo tiene su origen y qué es realmente? Bueno, pues para poder contestar a esta pregunta, ¿no?, de cuál es el origen de la bolsa, hemos de trasladarnos a la ciudad de Brujas en los siglos XIII y XIV. Hemos de tener en cuenta que por aquella época, pues esta ciudad era uno de los centros neurálgicos más importantes del viejo continente, pues gracias al tráfico que atraía a su puerto, al mercado de telas y diamantes que se desarrollaban allí. Y bueno, pues en esa ciudad, en Brujas, había un edificio que pertenecía a la familia Van der Beurs, y en él tenían lugar gran parte de esos negocios y transacciones de la ciudad. Y es curioso que a la entrada de ese edificio pues había colocado un escudo de la familia en el que figuraban 3 bolsas de piel que representaban a los monederos de la época, y además pues dejaba ver el poder económico de esta familia. Además el apellido Beurs de esta familia, su traducción es bolsa. Al parecer se hizo popular en aquella época la expresión de ese negocio lo han hecho los de la bolsa, en referencia al escudo y al apellido familiar, y con el paso del tiempo comenzó a llamarse simplemente bolsa, y ese término es el con el que conocemos hoy en día a este mercado de valores. Que sería peyorativo, porque eso de echarse a la bolsa no suena bien ahora. No. Sí. Pues, lo que sí estaría bien, al margen de conocer el origen de esta institución, es saber para qué sirve, qué objeto tenía, qué necesidad cubría esta incipiente bolsa. Bueno, la bolsa se inicia por necesidades de financiación de una gran empresa. Y es que, si nos vamos a buscar la primera bolsa que se fundó oficialmente,
encontramos que su origen se encuentra en la que fue también la primera gran compañía multinacional, la compañía holandesa de las Indias Orientales, que fue creada en 1602 y que tenía el monopolio de todos los negocios que se realizaban entre Países Bajos y Asia. Y bueno, esta compañía tenía más de 150 buques mercantes, más de 40 buques de guerra, 50.000 personas empleadas y, lógicamente, necesitaban grandes sumas de dinero con la que financiar todos esos viajes comerciales. Entonces, para poder solventar ese problema de financiación, comenzaron a emitir bonos y acciones, ¿no? Lo que comentaba hace un momentito, pues la necesidad de recaudar financiación con la que continuar con su empresa. Esta compañía holandesa se encuentra con la dificultad o con la coyuntura de querer ofrecer de forma pública esos bonos de acciones y entonces pues se les ocurrió fundar en 1602 esa bolsa de valores original que fue la primera que se creó, que fue la bolsa de valores de Ámsterdam. De modo que lo que permitieron es que cualquiera que estuviera interesado pues podía adquirir acciones de la compañía y de forma muy similar a la que ahora compramos y vendemos acciones en este mercado. Bueno, ya vemos que los holandeses fueron en ese sentido, como en el funcionamiento de los mercados, pues de los primeros en tener esta institución, este elemento regulador. Pero en España, que siempre somos también los segundos, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Cuándo? Sí, pues bueno, en España los inicios de la bolsa se dan en el año 1809, cuando estábamos en plena guerra de la independencia y reinando José Bonaparte. Realmente fue él quien tomó la decisión de crear la primera bolsa de comercio en Madrid, aunque debido al conflicto bélico que se desarrollaba entonces, no se pudo poner en marcha esta bolsa hasta septiembre de 1831, gobernando ya Fernando VII. Hay que destacar que realmente la verdadera función de la bolsa cuando se constituye era la de poder financiar la abultada deuda pública que se había generado durante la guerra contra Francia. No obstante, sí que es cierto que durante los años siguientes a la constitución de la bolsa en Madrid se fueron admitiendo a negociación numerosas empresas, sobre todo pertenecientes al sector de la minería, de la banca y del ferrocarril. Llegamos en el año 1900 a tener hasta 60 empresas cotizadas. Y bueno, aunque si tomamos un poquito historia de España, aunque la bolsa fue capaz de capear algunas crisis, pues como la Primera Guerra Mundial o el crack del 29, realmente cuando comienza a crecer de forma acelerada la bolsa en España es cuando entramos en la Comunidad Económica Europea en el año 1986. Y bueno, un poquito después, en el 88, pues se sigue avanzando en el desarrollo de este mercado y ya se publica la Ley del Mercado de Valores y se crea el organismo de control y supervisión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y simplemente una curiosidad más, y es que en el año 1989 se funda el FIEX 35, que sería el origen o la antesala a lo que hoy conocemos como IBEX 35. Estamos en contacto con Laura Nieto, que es profesora de Dirección Financiera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAN, hablando del origen de la bolsa y de los detalles que han adornado este singular institución que tiene pues ya de origen el parqué puesto, ¿no? Esto ya vestía el lujo, ¿no? Por aquella viene época. de serie, sí, viene el parqué, viene de serie. ¿Por qué se le conoce como parquet, esto de la bolsa? Sí, bueno, pues es curioso porque antes las transacciones en bolsa no se realizaban lógicamente de forma electrónica como hoy en día y la forma en la que se compraban y se vendían las acciones era a través de los denominados corros. Estos corros pues consistían en la agrupación de agentes de cambio y bolsa, brokers, con la finalidad pues de comprar y vender acciones de forma personal y directa, es decir, cara a cara y gritando a viva voz las peticiones de compra y de venta de acciones. Las salas en las que tenían lugar esos corros dentro de los edificios de la bolsa eran llamados parquets, probablemente pues debido al material utilizado en su construcción y de ahí que en la actualidad pues se siga llamando parquet a la bolsa. Pero bueno, ya sabemos que no es el edificio, ni siquiera quién fue primero, sino las empresas que
forman parte, cotizan en ese mercado los que hacen grande o importante la considerada bolsa, ¿no? Y en ese sentido, España, ¿cómo está? Porque ya hemos escuchado mucho el selectivo 35 y todo esto. ¿Son esos valores verdaderamente importantes en el contexto internacional para hablar de una bolsa global? Sí, por supuesto. Bueno, todas las empresas que conforman los índices de referencia, sí, claro, que tienen un peso a nivel internacional, por supuesto. Si bien es cierto que la incertidumbre que estamos viviendo en los últimos meses y junto con la crisis económica financiera que venimos arrastrando desde el año 2017, pues hace verdaderamente complicado tomar decisiones en relación a la inversión. Bueno, pues aproximación, como decimos, a este tinglao que todos vemos por lo cinematográfico, como nos ha apuntado Luis Alberto, como una cosa verdaderamente perniciosa, ¿no? En donde hay pues un malaje que siempre hace lo posible por influir por una cuestión que, doctora, esto no hay manera de mover, digamos, de forma aviesa ni con algoritmos informáticos, ¿o sí? Bueno, en el contexto que tenemos actualmente, como decía, realmente es complicado poder hacer cualquier tipo de predicción porque, bueno, sin entrar mucho en materia, que ya habrá tiempo, pues tenemos que sumar muchos tipos de crisis, ¿no? Pues sanitaria, económica, incluso política, ¿no? Y bueno, pues realmente en este entorno entiendo que, bueno, pues a los inversores les cuesta mucho saber dónde colocar su dinero, sobre todo cuando hablamos de renta variable, ¿no? Que es lo que movemos en bolsa. Uh-huh. En todo caso, estamos hablando, Luis Alberto, de una institución plenamente confiable, ¿no? Absolutamente. Ya recordáis que hemos traído aquí como invitados a personal de CNMV, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que es el organismo regulador, y existe una normativa muy estricta sobre el funcionamiento de la bolsa, que hablaremos de esto. Dentro de unos programas hablaremos de todos los controles que tiene que pasar un inversor antes de que le sea permitido el acceso a los mercados financieros. Uh-huh. Por tanto, invertir en bolsa podemos decir que es, aunque tiene riesgo, de esto hemos hablado ampliamente, pero a nivel institucional es completamente seguro. Sí. Y Laura, ¿qué bolsa sería la que podríamos utilizar como referencia, como espejo en la que reflejarnos? Bueno, depende de dónde queramos invertir, ¿no? Bolsa como reflejo, sí. Me refiero como funcionamiento, como institución a imitar, como modelo de referencia. ¿En cuanto a bolsa? Sí. Bueno, un poco la referencia que tenemos todos, claro, Tokio, la referencia que tenemos todos es Wall Street, ¿no? Claro, Wall Street, ¿no? Porque es el principal, ¿no, Laura? Es el principal centro neurálgico financiero. Sí, por supuesto, claro. Wall Street siempre, sí, por supuesto. En cuanto a banca de inversión, sí, siempre Wall Street. Vale, perdón, es que no había entendido la pregunta. Sí. Bueno, y eso de tocar la campanita, eso también es chulo, ¿eh? Yo tengo, Adolfo, puedo decir que tengo una foto en la puerta de Wall Street. La ilusión de mi vida era presenciar una sesión. Pero me pilló cuando fui, que por cuestiones de seguridad ya no dejaban entrar y me tuve que conformar con una foto, pero la guardo como oro en paño. ¿Junto al toro? Bueno, no, el toro no está exactamente en la puerta de Wall Street, pero bueno, me la hice con el toro, por supuesto, pero lo que es la puerta principal de Wall Street, con un edificio imponente, con por supuesto un pedazo de bandera americana bien grande y bueno, la verdad es que a uno se me puso hasta nervioso, ¿sabes? De estar ahí en el centro neurálgico de las finanzas mundiales. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, este es el elemento que marca pues la independencia de los mercados financieros, el funcionamiento no sujeto pues a ese control de intereses, es simplemente pues el funcionamiento, en fin, de la propia economía que se sustenta pues en esos inversores que en corrillo, sobre el parqué o de forma telemática, pues al final hacen posible las subidas y bajadas de este asunto pues verdaderamente tan apasionante que es la bolsa, de la que hoy hemos hablado con dos expertos. Bueno, el clásico, Luis Alberto Marín, como director del ICREF, y Laura Nieto, a la que agradecemos mucho su presencia, doctora en Administración y Dirección de Empresas y además de profesora en Dirección Financiera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAN. Laura, muchísimas gracias. Un saludo gracias cordial, por contar gracias conmigo. por acompañarnos. Un saludo. Bueno, Luis Alberto, pues vamos, un día más, una página un más gloriosa de estas píldoras. Y seguimos, amenazamos con más. Que tengáis muy buen fin de semana. Gracias igualmente. Un abrazo. Saludos Adiós. Desde el ICREF.